nuestras predicaciones en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8. Uno de los elementos muy comunes a todos nosotros son los jeans o pantalones de mezclilla, ¿cierto? Los jeans han sufrido una completa revolución desde su creación en 1873. Ya siglo y medio de utilizar pantalones de mezclilla en todo el mundo. Prácticamente todos estamos familiarizados con lo que son unos jeans. Pero hablando de jeans para mujeres, los primeros salieron en 1934. Eran unos pantalones acampanados, prácticamente eran unas faldas divididas a la mitad, un estilo western o del oeste. Algunos incluso tenían bolsas a los lados para poder meter herramienta y algunas cosas. Pero ya en los años 50 del siglo pasado, algunos actores los hicieron famosos porque comenzaron a usarlos en un estilo más estilizado, con adornos. Algunos actores como Marilyn Monroe, como otros cantantes, fueron famosos al verlos ahí con sus jeans. Ya en los años 60 fueron los modelos de bota campana o pata de elefante, tal vez lo recuerdan algunos. Y a finales de los 70s, a finales de los 60s y principios de los 70s, se hicieron tan famosos porque los jóvenes hippies los comenzaron a utilizar como parte de su vestimenta y como una señal de rebeldía y contracultura. Ya en los años 80 se comenzaron a hacer en grandes cantidades y llegaron a otros estratos sociales, a tal grado que en los 80s la primer princesa que utilizó jeans fue la princesa Diana. Calvin Klein fue el primer diseñador en hacer jeans con su marca, con un tiro más corto y un poco menos amplios. En los 90 surgió la cultura hip hop con los jeans de reggaetón, de raperos, y eran pantalones de mezclilla muy amplios, aguados, con una cintura muy amplia también y que bajaba un poco a la cadera. Entonces vino el cambio en los 2000. Tradicionalmente hasta ese momento los jeans se utilizaban a la cintura, un poco abajo del ombligo, pero entonces surgieron los jeans descaderados, marcando la curvatura, ceñidos al cuerpo, mostrando el vientre. Y por si fuera poco, en esa década salieron los jeans corte slim fit o skinny, completamente pegados, súper entallados, que marcan y muestran toda la figura femenina, sin recato, sin prudencia. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9, la palabra dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Los jeans en la última década se han convertido en un elemento para mostrar el cuerpo. En la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad se han combinado ahora con zapatos de plataforma muy altos para resaltar más el cuerpo, entallándolo a toda la parte baja, completamente contrario a lo que es la palabra de Dios, no conforme a mujeres que profesan piedad. En este pasaje se llama vestirse decorosamente, con pudor y modestia. Y este es un llamado a la iglesia, particularmente a las mujeres, para no vestirse de una manera imprudente. La ropa ceñida al cuerpo marca la curvatura y coloca el cuerpo como un objeto codiciable, una tentación para otros.
El cuerpo es de Dios y no debe ser objeto de lujuria y tentación, ¿cierto? En respuesta a esto, algunas iglesias cristianas han prohibido que las mujeres usen pantalones. Se basan en Deuteronomio 22:5, donde dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios. Dicen que el pantalón es una prenda para hombre que no debe ser usado por mujeres. En respuesta, algunas mujeres han dicho que los jeans son como las playeras, unisex. Algunas organizaciones pentecostales e iglesias interdenominacionales han prohibido a sus miembros mujeres usar pantalón. Una mujer en la iglesia se quejó de acoso sexual por parte de un hermano que le hizo ciertas insinuaciones, una actitud pecaminosa definitivamente, pero al ver la vestimenta de la hermana era entendible. Su vestimenta incitaba a eso. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer en casos como este? ¿Se deben prohibir ciertas cosas? Definitivamente la palabra llama a una vestimenta decorosa. Y hay varias situaciones en la vida como cristianos que tenemos que determinar cuál es nuestra postura y qué es lo correcto. Y no es fácil porque la Biblia no es determinante al respecto. Si la Biblia dice negro, nosotros decimos negro. Y si la Biblia dice blanco, nosotros decimos blanco. Pero cuando la Biblia no habla de ciertas situaciones, le llamamos que es un área gris. Un área gris en la iglesia de Corinto era la comida sacrificada a los ídolos. Era la comida ofrecida por algunos cristianos, por algunos incrédulos a ídolos. Culturalmente no tenemos mucho ese problema, pero ellos sí lo tenían, porque la mayoría de ellos provenía de un trasfondo pagano. Antes de Cristo ellos adoraban a ciertos ídolos, y cuando vinieron a Cristo y a la iglesia cristiana, ellos estaban tratando de apartarse de toda clase de prácticas paganas, de orgías, de alimentos, de ritos, pero había una fuerte presión por parte de algunos cristianos que seguían participando de ciertos alimentos. Además, había un sector dentro de la iglesia que, celosos de las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, estaban incitando a estos cristianos a seguir estas restricciones antiguotestamentarias. ¿Qué es lo que se debía hacer? Había algunos que participaban de comida ofrecida a los ídolos abiertamente, sin problemas, sin pena ni gloria y sin alteración espiritual. Pero había otros que al ver esto se alarmaban y cuestionaban a los segundos y estaban incluso en la tentación de prohibirlo. Los primeros decían que participaban porque ya no había ningún problema. Cristo había pagado por todos los pecados, nada de eso les afectaría. Los segundos decían que eso era un pecado, y esto causaba una gran confusión. ¿Debía prohibirse a los cristianos comer moronga, pan de muerto, tomar cerveza o su curado de mango? Entonces la iglesia comisionó a Estéfanas, a Caico y a Fortunato para que visitaran a Pablo en Éfeso. Y como parte de su tercer viaje misionero, Pablo, que se encontraba ahí, recibió todas estas dudas y esta confusión y escribió la carta que tenemos nosotros como Primera de Corintios. Y hemos estado en el capítulo 8, donde hemos estado estudiando la libertad cristiana. Y en los primeros 3 versículos ya vimos que el conocimiento de las doctrinas por sí solo causa envanecimiento. Por lo tanto, es necesario tener una actitud que está reflejada en el versículo 1 en la frase siguiente: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Este principio debe permanecer en la palabra.
Este principio debe permanecer en la mente a lo largo de todo el estudio del capítulo 8. El conocimiento por sí solo envanece, pero el conocimiento aunado a la actitud de amor edifica. La libertad cristiana no se basa solamente en conocer las doctrinas, se basa en mostrar una actitud de amor hacia los demás. La libertad cristiana considera a los demás. Ahora vamos a ir al versículo 4 hasta el versículo 8 y vamos a ver un segundo aspecto de la libertad cristiana. Vamos a ver que la libertad cristiana cuida la conciencia de otros. La libertad cristiana cuida la conciencia de otros. La práctica cristiana piadosa, y antes de dar lectura a esos versículos, la práctica cristiana piadosa se basa en el entendimiento de verdades absolutas, verdades inmutables que tú debes tomar con convicción y que deben regir todo tu pensar y todo tu actuar. Esas verdades absolutas son las que te marcan el camino en el cual debes actuar. Sin esas verdades, te conviertes en un barco de papel en medio de un mar de subjetividades y falsas filosofías. No actuamos con convicción si no tomamos verdades absolutas. Y el pasaje que tenemos enfrente es un pasaje que señala verdades absolutas. Vamos a darle lectura en los versículos 4 al 8. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hasta ahí vamos a quedarnos en nuestra lectura. Y repito lo siguiente: la práctica cristiana piadosa se basa en el entendimiento de verdades absolutas. Las verdades absolutas norman todo nuestro actuar. Toda nuestra práctica debe cimentarse en esas verdades absolutas. Nuestros padres desde chicos comenzaron tratando de poner en nuestros corazones verdades absolutas. Obedece a tus mayores. Saluda cuando llegas a un lugar. La Biblia nos da un cúmulo de verdades absolutas. Por ejemplo, Dios es el creador y soberano sobre toda la tierra. Eso es una verdad absoluta. Cristo es el único Salvador. Esa es una verdad absoluta. Somos criaturas pecadoras. Esa es otra verdad absoluta. Y hay una vida eterna, habrá un infierno de condenación. La Biblia es la palabra de Dios. Todo esto son verdades absolutas. Aquí tenemos una verdad absoluta. Versículo 4. Véanlo ahí conmigo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Escucharon? Un ídolo nada es en el mundo. ¿De qué está hablando esto? Esta es una verdad absoluta. Un ídolo es nada. La palabra ídolo significa o hace referencia a la imagen física de una simple idea. Mucha atención. La representación física de una idea de la imaginación. Es decir, un ídolo es el resultante de la idea de una persona. Es nada más que una idea que ha sido representada físicamente. Por ejemplo, allá hace algunos siglos, Alejandro Graham Bell tuvo una idea: inventar un aparato con el cual se pudiera comunicar con otra persona a cierta distancia, al cual le llamó ¿cómo? El teléfono. Luego otro hombre apellidado Morse inventó un aparato, o tuvo una idea de inventar un aparato con el cual pudiera mandar claves hasta lugares muy lejanos donde no llegaba el teléfono y podría entonces enviar mensajes, y entonces se inventó el telégrafo. Edison también inventó los focos o comercializó los focos.
El avión fue inventado por los hermanos Wright, que tuvieron una idea de poder trasladarse en un aparato hasta lugares lejanos. Las llantas fueron inventadas por un hombre que tuvo la idea de ponerle caucho a los carruajes que ya había ahí y que tenían unas bandas de metal, y ese hombre fue John Dunlop. Los autos fueron creados también, gracias. Los autos fueron creados también por hombres como los alemanes Daimler y Benz, y cada uno tuvo una idea en cierto momento de la historia y la llevaron a cabo. Pero aquí Pablo entonces nos está diciendo que un ídolo es una idea. Es una idea incorrecta. Un ídolo es, dice él, nada. Es nada. Un ídolo es el resultado de la idea en una mente de alguien que la representó de manera material. Pablo dice, es nada. ¿Qué es nada? Los científicos y los filósofos principalmente se enfocan en interpretar la nada. Un astrónomo está años y años tratando de descubrir qué hay en la nada del universo. La nada es la ausencia o inexistencia de cualquier objeto. Ahora, la ciencia dice que la nada no tiene razón de ser estudiada, pero en la práctica buscan cosas en la nada. Y el filósofo dice que la nada es algo. Incluso de manera práctica, en el día a día, nosotros creemos en la nada. ¿Qué es lo que tienes cuando alguien te ve con cierta cara diferente? ¿Y qué dices? Tengo nada. O sea que la nada es algo, dice el filósofo, y entonces, ¿qué es ese algo? Pero para acabar de filosofar, Pablo en pocas palabras dice aquí que el hombre llena con algo esa nada, y en este caso el hombre ha llenado esa nada con la idea de un ídolo. Pablo es un tipo de umpire aquí que limpia, como en el béisbol, el home, para darnos claridad y para mostrarnos que el ídolo es nada. Es una idea que ha aparecido en algún momento de la historia, en pocas palabras, no existe. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 44. Y ahí vamos a ver un poco más para aclarar esta idea de la nada. Isaías 44, versículo 8, daré lectura hasta el versículo 17 para que tengamos todo el panorama. Dice así el Señor: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se cría en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, como parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega, diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿De dónde surgió ese ídolo? De la idea de ese hombre,
de la imaginación de un corazón corrupto. Así es con todos y cada uno de los ídolos en el mundo. Vírgenes, santos, dioses, etc. Alguien se le vino la idea, alguien tuvo una brillante idea, según él, de tomar un pedazo de madera, agarrar un poco de yeso, hacer una figura y representar lo que estaba en su mente y decir, ese es un Dios. Esta es la imagen, es la representación de la corrupción del hombre. Vean, en primer lugar, los ídolos son una simple idea en la mente humana corrupta. Es la imaginación, es una invención. Aunque el hombre tenga muchos argumentos, es decir, aunque él dice, es que lo vi, es que lo escuché, es que se apareció, es que hizo esto, hizo aquello, finalmente es solamente la idea. No existe. Es un autoengaño. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Biblia lo dice. La Biblia es la verdad absoluta que interpreta toda área de la vida del hombre. Y la Biblia dice, lo que acabamos de leer, que un ídolo no existe. Es nada, es un nombre. Es tanto como poder decir que vean el objeto que tengo entre mis dos dedos. ¿Lo notan? No, no existe. Pero en mi mente puede existir si yo ¿qué? Lo imagino. La Biblia declara que no existe. Baal no existe. Astoret no existe. Zeus y todo el panteón griego, toda la mitología griega no existen. Los 67 dioses aztecas no existen, son falsos. La Virgen de Guadalupe es un invento, no existe. No existen todos esos ritos, mandas, peregrinaciones. Todo eso es hecho a nada. Esa es la corrupción del corazón humano. Esta semana hubo un evento ahí sorpresivo para todos los fanáticos de los cómics. ¿Quién murió? El creador más famoso de superhéroes, Stan Lee. El creador de Spider-Man, el creador de Hulk, de los Avengers, el creador de muchos de los superhéroes, murió. ¿Quién era el hombre araña? ¿O quién es el hombre araña? ¿Quién creó ¿recuerdan Peter Parker? El problema de Peter Parker es que sus padres eran dos agentes de la CIA que fueron a una misión a Rusia y allá murieron. Entonces Peter Parker se tuvo que quedar a vivir con sus tíos, con Mary y... creo que no están actualizados. Y Peter. ¿Sí? Y entonces, pero al tío lo mataron porque le querían robar su auto, pero luego él en la universidad, ¿qué le picó? Una araña, y entonces comenzó a desarrollar superpoderes. Y entonces hizo él unos aparatos para poder ponérselos en los brazos, un traje azul con rojo, y a partir de ahí comenzó toda la serie. Famosísima. El ejemplar número 1 de toda la serie de cómics del Hombre Araña fue vendido hace no mucho tiempo por $1.1 millones. Impresionante. Hay toda una serie, hay caricaturas, hay juguetes, hay piñatas, hay ropa del Hombre Araña, trajes. Espera un momento. ¿Existe el Hombre Araña? No existe. No existe. No existe el Hombre Araña. Como ya los niños se fueron para allá, podemos decirlo. Y no existe Santa Claus tampoco. Es una idea. Alguien lo hizo, a alguien se le ocurrió. Que fue una idea muy exitosa, que generó millones y millones de dólares, y a lo largo de generaciones, y los padres sabían del Hombre Araña, y nosotros sabemos del Hombre Araña, y nuestros hijos, y creo que nuestros nietos también van a saber del Hombre Araña. ¿Pero existe el Hombre Araña? ¿Dónde está? No existe. Siento que tal vez haya roto ahorita la ilusión de algunos adultos, pero no existe. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Otro pasaje de las Escrituras que habla acerca de esto. Ponga mucha atención.
Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Lo mismo, es vano, es hueco, es vacío, es nada. Porque leña del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Vean esto, en segundo lugar, ¿tienen algún poder esos ídolos, esos pedazos de madera, de yeso? ¿Tienen algún poder? No, son simples trozos, tienen tanto poder como esa silla, como este pedazo de metal. No tienen absolutamente ninguna capacidad, están tan vivos como el ventilador, como este pedazo de piedra. No existen, no tienen capacidad, son simple materia. Aunque se les atribuyan milagros, aunque dicen que sanaron a alguien, que se aparecieron, que reverdecieron un árbol seco, que sacaron agua del piso, no es verdad, no hay nadie ahí. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? La Biblia lo dice, Dios lo dice a través de su palabra. Elías fue un hombre que demostró esto abiertamente en la primera carta a los reyes, primer libro a los reyes, capítulo 18. Miren conmigo ahí, primero de Reyes 18, versículo 25 al 29. Elías se enfrentó ahí a los sacerdotes de Baal y entonces les dijo: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. ¿Por qué no respondió Baal? ¿Por qué no responde la Virgen? ¿Por qué no responden los santos? ¿Por qué no responde San Antonio cuando lo ponen de cabeza? Que no existen. Son un invento. ¿Les ha sucedido alguna vez que alguien llama a su teléfono y pregunta por una persona que no conocen y vive ahí? ¿Qué es lo que ustedes le dicen? Está equivocado. Pero es que busco a la persona. No, aquí no es. Pero es que me dijeron que no, aquí no hay ninguna persona, no existe. Pero es que me reafirmaron este número de teléfono. No, no existe aquí, no vive. No la conozco, no sé quién es, no existe. Ahora, los psicólogos como Freud, Kahn y Feuerbach dijeron: lo que sucede es que el hombre inventó a Dios, y realmente casi pusieron sus conceptos en la verdad. El hombre inventó a Dios para encontrar una explicación a todos los eventos sobrenaturales de los cuales el hombre tiene temor y no sabe cómo explicarlos. Entonces el hombre dice: bueno, es Dios. Y es verdad, el hombre creó a Dios, a su Dios, a un Dios producto de su mente, a un Dios de acuerdo a su imaginación, un Dios humanista, al gusto del cliente, o un Dios, por ejemplo, como lo presenta el catolicismo, malo, castigador, exigente de ritos, costumbrista, y al crearlo ha creído que ese Dios es el Dios de la Biblia, ha creído que ese es el verdadero Dios, Jehová. Y eso es completamente falso. Es verdad, el hombre creó a Dios, pero no al Dios de la Biblia, a su propio Dios.
Y entonces, ¿quién hace todas esas cosas, esas apariciones y esas supuestas sanidades? ¿Y quién le manda? ¿Es San Antonio el que manda al novio? ¿Quién es entonces? Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, ahí en los versículos 19 y 20, como una extensión de este tema, el apóstol Pablo tomará nuevamente y dice ahí en capítulo 10, versículos 19 y 20, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los demonios están detrás de todo eso que supuestamente hacen los ídolos, ¿ven? Ellos fingen ser los ídolos. Ellos hacen creer a la gente que el ídolo tiene poder, que el pedazo de madera, que la aparición tiene poder. Los ídolos son supuestamente poderosos, pero son los demonios, Satanás y sus demonios, en nombre de los ídolos. ¿Para qué? Para contradecir la palabra de Dios, para contradecir a Dios mismo, porque ya hemos visto claramente que un ídolo es absolutamente ¿qué? Nada. Cuando alguno adora a los ídolos, dice la palabra, adora a los demonios, porque en su mente ha concebido y ha tomado la idea de que ese ídolo sí tiene un poder, y entonces ha tomado una falsedad como una verdad absoluta en su vida. Todas las religiones fuera del cristianismo son adoración de demonios. Todas las de religiones fuera del cristianismo son adoración de demonios. Ahora, teniendo estas verdades absolutas, podemos resumir. Si comes carne o algún alimento para un ídolo, que fue ofrecido para un ídolo, ¿significa algo para ese ídolo? No. ¿Por qué? No existe. Es una simple idea. Dios revela la verdad absoluta y dice, no hay dioses, no hay ídolos, son falsos. Deuteronomio 32, 39. Ahí en la palabra, en una sola frase, para el pueblo de Israel y ahora para nosotros, dice Dios, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Se dan cuenta? No hay dioses conmigo. Es muy claro, Isaías 45, versículo 18. Vean ahora con los profetas, este fue el llamado para Israel, una y otra vez a entender la verdad absoluta, a entender la verdad de Dios. Isaías 45, versículo 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová. ¿Y qué? No hay otro. No hay otro. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Son excelentes pasajes para poder mostrarlos en algún momento a los familiares que han creído que esos dioses vírgenes santos ahora están en el cielo con cierto poder, y mostrarles lo que dice la palabra de Dios. No hay más. No existen varios dioses. No hay una competencia en el cielo para ver quién tiene más poder. No es que ellos están en un escalón abajo de Dios. Bueno, a Dios lo adoramos, pero ellos los veneramos. No es verdad. Es falso. Son ideas equivocadas. Para los católicos romanos, los santos forman parte de la llamada iglesia triunfante. Ellos, según, interceden ante Jesucristo por la humanidad, por los vivos en la tierra y por los difuntos en el purgatorio. Es la llamada, ellos le llaman la comunión de los santos. Los santos inscritos ahí en el martirologio romano son los declarados por la Iglesia Católica como indudablemente presentes en el cielo, y por tanto, dicen ellos, deben ser objeto de culto público. Incluso llegan a decir
que el llamado culto de la adulía, a diferencia del culto de la latría, que no debe dirigirse más que a Dios, es la veneración de santos y vírgenes, y esto dice, exceptúa de esta categoría a la Virgen María, receptora de la hiperdulía, es decir, una hiperadoración que se celebra en los lugares de las apariciones marianas. Esto es idolatría, es contrario. Éxodo 20, capítulo 20, versículos 4 y 5. ¿Qué dice la palabra? Éxodo 20, dentro del contexto de los 10 mandamientos. Segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios no está diciendo que existen esos dioses, sino que no debes hacerte imágenes de cualquier cosa que esté en el cielo, en la tierra, y considerarlas como un Dios, con el poder, las capacidades, los atributos de alguien como Dios. Esta verdad absoluta va acompañada de otra de igual peso. Regresen conmigo, por favor, al capítulo 8, pero ahora en los versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6, pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, noten, sin embargo, solo hay que un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solo existe un Dios, Jehová, el autoexistente, el eterno y soberano Dios. Él es el creador de todas las cosas, es el dueño soberano, es el todopoderoso. Él levantó la creación con su palabra. Fue una creación ex nihilo, en el momento, creación de la nada, lo creado de lo no creado. Esto distingue a Dios. El hombre crea muchas cosas de cosas ya creadas. Dios creó de la nada. ¿Quién interpreta la nada? Entonces, Dios la interpreta, Dios es el dueño, y de la nada Dios forma. Él crea de lo que no existe. El argumento cosmológico es un argumento sobre la existencia de Dios. Es también conocido como el argumento de primera causa. ¿Qué dice este argumento? Dice que todo tiene una primera causa, y esa primera causa es Dios. Podemos verlo aún en la cosa más sencilla, en el elemento más sencillo. Por ejemplo, este púlpito, ¿quién lo creó? Un carpintero. ¿De dónde lo creó? Bueno, lo creó de la madera. ¿La madera de dónde vino? La causa de la madera fue el árbol. ¿El árbol quién lo plantó? Un agricultor. ¿Quién le dio vida a ese agricultor? Dios. Y entonces ese árbol, ¿de dónde vino? De las semillas. ¿Y las semillas de dónde salieron? De otro árbol. ¿Y ese árbol quién le dio crecimiento? Y el resultado es Dios. ¿Quién creó el primer árbol para que saliera la primera madera, para que saliera el primer púlpito? Dios. El argumento cosmológico dice, Dios es el creador primario. Fue defendido fuertemente ahí en el siglo XIII por Tomás de Aquino, y sostiene que todo lo que existe tiene una causa, que a su vez tiene una causa, que a su vez tiene una causa, y una causa y una causa, hasta llegar hasta la primer causa, porque las causas no pueden ser infinitas. La primer causa, dice, es Dios. Dios es la causa de todas las causas, la causa no causada. ¿Sí? La Biblia no solo afirma la existencia de Dios. Aquí Pablo, observan en estos versículos 5 y 6, coloca aquí una clara teología sobre Dios y Cristo. Aquí expone que Dios y Cristo tienen una igualdad en su esencia y en su existencia. Ahí en el versículo 6, el Padre del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. ¿Observan?
En primer lugar, noten las atribuciones del Padre y del Hijo. Todo pertenece a ambos. Toda la creación es propiedad de ambos, ¿lo notan? Y también ha entregado esta creación en manos de su Hijo. Esta es una afirmación poderosa de la igualdad esencial de Dios y Cristo. Y es lo mismo que dijo el Señor en Juan 10:30. ¿Recuerdan? Yo y el Padre, uno somos. En Dios entonces encontramos toda la razón de todas las causas, de todas las situaciones y todas las causas de los propósitos de nuestra existencia. Entonces la teología correcta es esta. Es monoteísta, un solo Dios. La teología bíblica es de un Dios, y si tú has venido a Cristo es porque ahora has desechado todos los demás elementos, ídolos, vírgenes, santos, hombres, mujeres, animales, figuras y elementos de la creación, para decir solamente hay un Dios que se ha manifestado en la persona de Jesucristo, el cual es el Salvador de los que han de creer en Él. Doctrina de la redención exclusiva de los escogidos de Dios, ¿cierto? Y es lo que dice ahí en el versículo 5 y 6. Noten, nosotros somos para Él, nosotros por medio de Él. Esto hace eco de Colosenses capítulo 1, míralo conmigo en versículo 16. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, los que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el cristianismo hay un solo Dios. En el Salmo 115, versículo 3, Salmo 115, versículo 3, miren conmigo cuando habla acerca de esta exclusividad de Dios. Dice en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. Entonces los corintios dirían, bueno, estamos todos de acuerdo en que comer alimentos para los ídolos no es nada, porque no existen, no son nada. Entonces, comamos, bebamos, disfrutemos. Pero aquí viene el asunto. Versículo 7. Aquí viene el asunto central. En el versículo 7, en 1 de Corintios, capítulo 8. Quisiera más bien, capítulo 8, ahí está. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. No todos pueden tomar este conocimiento tan fácilmente. No todos tienen la comprensión espiritual de que hay un solo Dios y de que los ídolos son nada. ¿Por qué? Porque la iglesia son las personas que hemos venido, en nuestra mayoría, huyendo de la idolatría, ¿cierto? Ahora, recuerdas, por ejemplo, allá la iglesia son como un campo fértil. Mateo 13, recibe la semilla, oye, entiende la palabra, da fruto, pero unos dan fruto a 100, otros a 60 y otros a 30. No todos desarrollan la misma madurez, no todos pueden comprender todas las verdades espirituales en el mismo momento. Hay distintos niveles de madurez, y los del versículo 7 acá son tal vez a 30 o a 20 o a 40. Y en la iglesia hay cristianos con poca madurez. Hay algunos que han venido después de muchos años de paganismo, adorando ídolos, repitiendo el rosario, yendo a misa, estando ahí, San Juditas, hazme milagro, y en la peregrinación, caminando, repitiendo los Padres Nuestros, los Aves Marías. Entonces viene Cristo a su vida, creen el Evangelio, se dan cuenta y dicen, no quiero participar absolutamente de nada en lo cual perdí mi vida pasada. Ni siquiera quiero entrar a una de esas iglesias.
No voy a ir a los bautizos, 15 años, bodas, nada. No quiero ni siquiera ver las galletas que venden allí en el semáforo porque se parecen a la de allá, de la iglesia. Nada. Pero tú eres de los que tiene conocimiento. Tú sabes que los ídolos no existen, que son resultado de la mente pagana. Tú tienes madurez, tal vez eres un cristiano o cristiana que ha dado a 100. Entonces para ti no hay problema, tal vez un día entrar ahí a una de las catedrales, observar la arquitectura, aunque esté ahí el ritual del sacerdote, tú no tienes problema en estar ahí parado. Pero otros sí. Tú volteas a ver ahí las imágenes y dices, es puro yeso, es madera, no sirven de nada, no pasa nada. Sabes que no tienen poder, no tienes problemas entonces en comer moronga, pan de muerto, comida de la feria de San Antonio, no hay problema. Sabes que es pura invención, pero otros no, otros no. Otros lo pensaron para quitarse el escapulario, lo pensaron para deshacerse de su Biblia con libros apócrifos. Temblaron cuando tiraron todas esas herencias de los abuelos que tenían la medallita y todo eso, lo pensaron, porque toda su vida estaba en eso. Y entonces hay dos opciones que puedes tomar, porque tú eres un cristiano de a 100, tú eres un cristiano maduro, pero hay dos opciones y ambas pueden ser muy peligrosas. La primera opción es un legalismo, que entonces vas con aquel y dices, ¿qué te pasa? ¿No eres cristiano? ¿No sabes que esos ídolos son invenciones? No es nada, ya Cristo nos ha perdonado, tienes libertad en Cristo. ¿Le tienes miedo a las estatuas? Tal vez no has puesto tu confianza verdaderamente en Cristo. Se me hace que eres un tibio, quieres cumplir aquí, quieres cumplir allá. Arrepiéntete de tus pecados. Es una actitud legalista. Pero puede haber otra actitud equivocada, el liberal. La segunda opción, el liberal. No te preocupes, no pasa nada. Es simple comida, son simples cervezas y cigarros cristianos. No hay problema. No seas tan santurrón y legalista. Tenemos libertad en Cristo. Mira, éntrale. Vamos allá, el bolo va a estar bueno en el bautizo. Van a dar buena comida ahí en la boda. De una o de otra manera, en estas dos opciones, empujas al hermano o a la hermana, lo presionas y con tus palabras comienzas a llevar su corazón hacia la violación de su conciencia y hacia el pecado. Pablo dice aquí, ten cuidado, porque algunos, versículo 7 al final, algunos tienen una conciencia débil. En Romanos capítulo 14, miren conmigo, Romanos capítulo 14, se explica también en los versículos 14, y solamente lo vamos a leer porque después escucharemos una predicación sobre esto. Pero dice en Romanos 14:14, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ver televisión, ir al cine, salir en la noche, son ciertas prácticas. Bailar. En el siglo XIX, una de las prácticas que estaba en gran disputa era el hecho de fumar tabaco. ¿Por qué? Porque algunos de los cristianos decían, no, esto es pecado. Y otros de los cristianos decían, no, pero la Biblia no dice nada. Y esto es algo que debemos tener mucho cuidado, porque culturalmente puede haber una variación. Había un pastor español que fue invitado por una iglesia a Estados Unidos para pastorear,
un ministerio hispano. Y entonces el pastor viene de España, llega acá a la iglesia, y entonces platican los hermanos y le dicen: mira, hermano, sabemos que vienes de España, eres español, te gusta comer con vino, pero aquí es muy peligroso, porque aquí los hermanos, ¿sabes?, se pueden ofender, necesitas tener mucho cuidado. Y entonces, ok, está bien. Entonces el pastor ahí en su casa, pues es un español, no puede negar sus raíces, ¿cierto? Su vino ahí, y bueno, se servía su vino y lo ponía ahí abajo para que... Pero en cierta ocasión pasan ahí los hermanos y la ventana está abierta y lo ven que tiene su copa de vino y le tocan: hermano, queremos hablar contigo porque mira, estamos viendo que estás comiendo con vino. Y el hermano se voltea y dice: ¡ah, milagro! Otra vez las bodas de Caná, milagro, se convirtió en vino. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado porque culturalmente hay algunas prácticas que pueden tropezar a otros, ¿cierto? La conciencia aquí es una parte del ser interior alojada en la mente. Observen ahí en el versículo 7 que se menciona cuando dice: su conciencia siendo débil, ¿qué? Se contamina. La conciencia nace con todo ser humano. Le dice al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Es un tipo de árbitro que le indica lo que es bueno y malo. Pero la conciencia viene a ser controlada por el Espíritu Santo en el momento en que tú vienes a Cristo. El Espíritu Santo toma el control de tu conciencia y comienza a llevar tu conciencia hacia la verdad de la palabra de Dios. Allá en Romanos capítulo 9, en el versículo 1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia es confiable solamente cuando es controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Mientras los chicos van creciendo, su conciencia les indica si algo es bueno o es malo y está siendo alimentada o dirigida por la educación de los padres. Pero cuando vienes a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti y particularmente toma control de tu conciencia. La conciencia puede ser cauterizada por los incrédulos, pero en el creyente la conciencia debe tomar más y más un papel de juez. De tal manera que la conciencia que aún no ha madurado suficientemente, la persona que espiritualmente todavía no tiene una madurez, esa conciencia puede ser una conciencia débil y puede ser contaminada por el tropiezo que causa las actitudes de otros. Primera de Corintios capítulo 10, vean conmigo ahí en sus Biblias, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 29, cuando dice ahí, Primera de Corintios 10, desde el 25 leamos, cuando dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? La explicación, y lo veremos más adelante, es que la conciencia de tu hermano también forma parte de las responsabilidades que tienes espiritualmente. Cuidas la conciencia de otros. Cuidas la conciencia de otros. Ahora es un pastor mexicano que va a España. Y va a España para ir a pastorear en una iglesia. Y entonces va allá y lo invitan a comer. Y entonces está ahí y le dice el hermano de la casa: mira, hermano, no sé si tú sabes, pero pues aquí comemos con vino todo el tiempo, es como nuestra agua. Pero mira, allá está el vino, pero mira, también tenemos agua de sabor.
Todos se sirvieron vinos menos él. Hermano, ¿no quieres una copita de vino? No, no, gracias, yo con agua estoy bien. Y así está ahí en la comida. Entonces llega la hermana de la casa y dice, hermano, lo que sí no nos va a despreciar es el postre, ¿verdad? Mire que hemos preparado unas fresas flameadas buenísimas. Claro que sí está bien, esas no se las desprecio. Entonces les sirven ahí, lleva la hermana, lleva las fresas y el hermano no ve, está platicando, pero le pone las fresas ahí, se flamean y las flamea con vino. Y le sirve al pastor sus fresas flameadas con vino. Y el pastor está ahí, qué rico está esto, hermano. Y quiere más, mire, de las fresas ya no, pero del caldito ese, sírvame un poquitito. Muy inteligentes los hermanos, ¿verdad? La conciencia de un cristiano es parte de nuestras responsabilidades. No hay leyes alimentarias dentro del Antiguo Testamento que hoy la iglesia deba observar. El Señor lo dijo allá en Marcos 7, acompáñenme, Marcos 7, versículos 15 al 20. Marcos 7, versículos 15 al 20. Mírenlo conmigo ahí cuando dice: nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Versículo 16: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Dios no está ahora preocupado por lo que comemos o no comemos, sino por los corazones de cada uno de nosotros. Los discípulos luchaban con estas ideas judías de las leyes alimentarias del Antiguo Testamento y luego luchaban con las ideas de la comida ofrecida a los ídolos de los griegos. Pero, ¿qué está diciendo? Podemos comer todo lo que se vende, pero al mismo tiempo debemos cuidar la conciencia de los demás, nuestra propia conciencia y la de los demás. ¿Por qué? Porque en toda área gris debe ser evaluada de esta manera. ¿Cómo, con lo que voy a comer o lo que voy a hacer, cómo es que puedo afectar la conciencia, las vidas espirituales de los demás? Esto es madurez. Cuando la iglesia comienza a pensar de esta manera, cuando comienzas tú a pensar que de lo que voy a publicar ahí en la red social puede afectar la conciencia de otros equivocadamente, entonces comenzamos a madurar. Somos entonces cristianos, cristianas maduros, que no solamente consideramos lo que yo quiero hacer, sino también el efecto en otras personas. En 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5, 1 Timoteo 4, versículos 4 y 5, dice: porque todo lo que Dios creó es que es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué? Es la razón por la cual oramos antes de tomar los alimentos, ¿cierto? Tomamos un tiempo donde damos gracias a Dios y en su nombre santificamos los alimentos, reconociendo que todo lo que Dios hizo es bueno. Entonces Dios no está preocupado por lo que comemos o no comemos, sino por los corazones de todos y cada uno. Y cuando tú comes o bebes considerando tu propia conciencia y la de los que están alrededor, estás honrando a otros. En el versículo 8, entonces regresando a nuestro pasaje principal, versículo 8, finalmente dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Por supuesto, en todo esto debemos observar principios, ¿cierto? Principios que hablan de cuidar el cuerpo, principios que hablan de la prudencia, principios que hablan de tener cuidado con ciertos alimentos, con ciertas bebidas. Y culturalmente debemos considerar
también la conciencia de otros. ¿Por qué cuidar la conciencia de otros finalmente? ¿Por qué cuidar la conciencia de otros? ¿Por qué tú y yo vamos a ser cristianos maduros cuando no solamente cuidemos nuestra propia vida espiritual, sino también las vidas de otros? Te lo voy a decir con estas palabras, con el Evangelio. Regularmente vemos el Evangelio en términos de lo que ha significado para cada uno de nosotros, ¿cierto? Regularmente el Evangelio lo escuchamos en términos de lo que Cristo hizo para ti o para mí. Pero déjame decírtelo de esta manera. Dios tuvo el propósito, antes de todos los tiempos, de enviar a su Hijo Jesucristo para vivir la vida perfecta y justa que tu hermano o tu hermana no podían vivir y por el cual ellos iban a ir al infierno. Tu hermano o tu hermana en Cristo iban a ir a una condenación. Su vida eterna en el infierno no iba a alcanzar para pagar por todas sus culpas. Pero en su misericordia Dios quiso dar a su propio Hijo y enviarlo para salvar a tu hermano y a tu hermana y para revelarle el mensaje de salvación en Cristo. Y Cristo vivió y murió en una cruz, dio su vida, su cuerpo y su sangre ahí y fue sepultado. Y al tercer día resucitó, y toda esta obra Dios la hizo por tu hermano y por tu hermana, para que ellos vinieran al conocimiento de la verdad. Y Dios envió gente que les hablara, que se dispusiera, movió personas para que llegaran hasta el oído de tu hermano o tu hermana y les hablaran el Evangelio. Y Dios obró en el corazón de ellos y les movió en su corazón a creer en su Hijo. Y ahora les ha tomado como parte de su familia, como parte de su reino, para llevarlos en un caminar espiritual, la santificación. Y un día Cristo va a venir por tu hermano y tu hermana para llevarle a la gloria eterna. Y su propósito es que mientras ellos están en esta vida, caminen sirviéndole a Él, confiados en Él, creyendo en Él, madurando y creciendo para su gloria. Mi pregunta es, ¿vas a hacer algo que tropiece, que estorbe y que dañe a tu hermano, por el cual Dios ha hecho todo esto? Es una oveja en su mano. Ahora tú también debes cuidarla. Amén. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos ahora entender la gran responsabilidad que tenemos como tus hijos hacia nuestros hermanos. Danos, Señor, la gracia para ser hombres y mujeres maduros y conscientes de que debemos cuidar lo que hacemos para no dañar a otros. Danos sabiduría, Señor, para cuidar las conciencias de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro alrededor. No queremos dañar, no queremos tropezar. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho. Perdónanos cuando hemos sido inmaduros y no hemos cuidado de otros, cuando hemos tomado alimentos tropezando a otros, cuando hemos actuado de una manera que daña las conciencias de otros. Danos, Señor, tu gracia para ser una iglesia madura, y a mis hermanos, a cada uno, para que en sus familias, en sus hogares y también con la iglesia se conduzcan para tu gloria, cuidando también a tus ovejas. Padre, te damos gracias también por este tiempo de adoración, por este tiempo en el que hemos adorado, alabado, orado tu nombre. Gracias por nuestras visitas. Te pedimos les bendigas y que tu palabra quede en nuestros corazones y sea alimento para nuestras vidas. Te damos gracias por tu cuidado y también oramos, Señor, por nuestros hermanos, hermanas que están en enfermedad, que no han podido estar con nosotros porque están también padeciendo las enfermedades. Sosténles, fortaléceles, Señor. Te pedimos tu gracia para el resto de la semana, en las actividades, en los grupos, al predicar tu palabra y llevar el mensaje de salvación en Cristo. Es en quien te damos gracias y oramos.